nuestra posteridad hay prosperidad. Dios busca una cultura y generación dispuesta a traer conciencia a los perdidos, cansados y quebrantados de corazón. ¿Harás brillar tu fe en medio de un mundo caído? Mientras nos acercamos más que nunca a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en tiempos de desesperación y confusión, hagamos sonar juntos la alarma. Y ahora con ustedes, Pablo Azurdia. Saludos amigos, hermanos, todos aquellos que están ahora conectados conmigo en este momento. Como siempre te saluda tu consiervo Pablo Azurdia y esta es entrevista número 11 que, bueno, tengo la emoción, tengo yo una relación tan hermosa con el vaso, el consiervo, en la cual voy a ahora tener una plática hoy en este momento con ustedes. Y bueno, quisiera en esta hora presentar a Reinaldo Renderos, que es un consiervo del ministerio, un hermano que ha estado por muchos años sirviéndole al Señor fielmente y que hasta el día de hoy lo sigue haciendo con mucho amor y con mucho fervor. Y quisiera que nuestro querido hermano Reinaldo diera un saludo a la audiencia hoy en esta hora. Bueno, es un placer para mí, un privilegio estar aquí acompañando al pastor Pablo. Para mí es un privilegio poder dirigirme a ustedes y un saludo esperando que la gracia de Dios esté siendo derramada sobre cada uno de ustedes. Y bueno, para todos aquellos que en este momento están preguntando quién es el hermano Reinaldo Renderos, quiero que sepan de que el hermano Reinaldo, él es el coordinador de los discipulados de Ministerios Llamada Final y lleva ya un tiempo ya extenso, varios años trabajando en esta labor, en este privilegio que se le ha otorgado por la gracia de Dios hacia su vida, hacia su amada esposa también. Y hasta la fecha lo sigue haciendo con mucho amor y con mucho fervor. Y para comenzar la plática hoy en este día, Reinaldo, quisiera que nos dieras a conocer un poco tu repertorio, más que todo con el Señor, y también cómo se dio la transición, las etapas de tu vida para llegar donde ahora Dios te ha puesto en este momento, en el día presente. Pero cuéntanos un poquito más, para comenzar, cuéntanos un poquito sobre tus inicios con el Señor. ¿En qué año fue, en qué temporada fue cuando el Señor llegó a tu vida? Bueno, recordando esa etapa de mi vida, nos vamos a remontar allá al año 1979, 1980, wow. Cuando ya andaba en los 19 años de edad, que fue que el Señor me alcanzó. Tiempo donde empezaba yo a vivir pues el mundo, ¿no? Con la bebida y todo eso. Y le agradezco al Señor porque si no hubiera sido en ese tiempo que me rescata, quizás me hubiera hecho un borrachito muy perdido. Wow. Porque iba a pasos acelerados buscando yo eso. Pero puedo recordar hoy, antes de conocer al Señor en 1980, cómo el Señor me guardó durante esos años atrás, 19 años atrás, desde que nací. Me libró muchas veces de peligros de muerte. Muchas veces. Entonces yo pude ver la mano de Dios y yo recuerdo que a la edad de 7 años, 6 años, yo solo me iba a meter a la iglesia católica. Un día me levanté de niño. Un día me levanté de madrugada, como a las 4 de la mañana, para ir a la iglesia. Y yo no tuve noción de qué hora era. Sí. Y me fui a sentar a la puerta de la iglesia, esperando 2 horas, que llegaran a las 6 de la mañana para que abrieran. Ahí me di cuenta yo hoy me doy cuenta que sí, Dios ya me estaba guardando y me estaba llamando. Y ese día, pues, que conocí al Señor en 1980. Pero desde los 6 años fue sí, que de una manera pudiste ver que Dios ya tenía algo planeado para ti. Sí, era una inclinación muy fuerte, wow, buscando las cosas del Señor. Wow. Ajá. Y fue en 1980 que allí acepté al Señor. Ahora, ¿esto fue en tu adolescencia en ese entonces, 1980? ¿O ya estabas en tus
20 por ahí. 19 años. 19 años. Wow. Entrando a los 20 años, sí. Y yo ni había nacido. Yo nací en el 85. No había nacido, exacto. Entonces llevas ya un repertorio extenso conociendo al Señor. Sí, sí, Ahora, sí. ¿cuál fue el vínculo o la circunstancia que Dios usó para llamarte al Evangelio? ¿Fue una Sí. actividad juvenil, una iglesia? ¿Cómo se dio eso? Sí, como con mi papá, mi mamá, allá en mi país íbamos a las haciendas a cortar café, las temporadas de café. Oh, wow. Entonces allí ponían alabanzas, una señora en ese lugar, ¿no? Apartadísimo, en las montañas, allá en mi país, y ponían alabanzas y ahí empecé a escuchar por primera vez. A los 15 años fui a trabajar con unos albañiles, ellos hacían puentes en los cañales, Wow. donde sembraban caña para que pasaran los tractores llenos de caña. Y a las 10 de la mañana nos sentamos a escuchar un mensaje en la radio que se llamaba de la Iglesia de Dios Israelita, en un departamento en mi país. Y 15 años por ahí, llegando a los 19, me fui a la capital, donde yo dije, me acordé de esa iglesia, ese programa. Nunca fui a una iglesia cristiana, pero me acordé del programa y me gustó el nombre, de Iglesia de Dios Israelita. Entonces dije yo, voy a buscar una iglesia de Dios Israelita aquí en la capital. La busqué y no había. Pero me encontré uno que se llamaba Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Dije, no es israelita, pero son amigos de Israel. Entonces, Eso fue lo que te dio a entender. Me llevó a esa iglesia. Wow. Y fui, el primer día que fui a escuchar el mensaje, no recuerdo el mensaje, lo que sí recuerdo que acepté al Señor como mi Señor y Salvador. De ahí para acá, gracias a Dios, el Señor me ha mantenido siempre aquí. Entonces, a través de una emisora allá en tu país, que sería El Salvador, ¿verdad? Sí, El Salvador, exacto. Fue que llegó esa palabra en tu corazón. Ajá. Ahora, ¿fuiste tú el único que recibió al Señor o también tus padres? Ajá, entonces, en ese momento, en ese tiempo, en esos días que recibí al Señor a esa edad, mi mamá, mi papá, profundamente católicos, ¿no? Oh, wow. Mi mamá hacía rezos cada año a una virgen. Tenía unos cuadros grandísimos, San Martín de Porres, Santa Eduviges, el Corazón de Jesús, la Virgen de Guadalupe. Y entonces le hacía rezos todos los años. Cuando yo acepté al Señor, llego y les hablo a ellos y una de tantas visitas hablando le dije, mamá, esos cuadros, ¿y qué hago? Me dice, tiene que romperlos. Yo tengo miedo, yo se los rompo. Y los agarramos todos y los hicimos pedazos. Aceptaron al Señor. Tengo 11 hermanos, todos conocen al Señor. ¿Todos? Sí. Antes de eso nadie conocía al Señor. Una pregunta, Reinaldo. ¿Hubo resistencia, oposición al principio con tu familia o todos fácilmente entraron a reconocer al Señor? Fue fácil. Sí, no hubo resistencia. Wow. Claro que fue necesario evangelizarlos, compartirles, hablarles, Sí. pero no hubo resistencia. Mi mamá fue la primera, luego mi papá, luego mis hermanos, uno tras uno, fueron recibiendo al Señor. Eso es interesante porque cuando una persona tiene las raíces muy enraizadas en el catolicismo, Sí. no es tan fácil que uno se desprenda de eso. Sí, tengo un testimonio bien lindo de mi papá. Él, un fumador por 40 años, empedernido, se me fumaba 2 cajetillas al día. Wow. Y yo me acuerdo que hasta los últimos días que lo vi fumar, él agarraba las cenizas del cigarro, se la ponía en la mano y se las comía. Yo dije, ¿y eso qué es? Nunca le pregunté. Pero el día que acepta al Señor, lo aceptan hoy, el día de mañana, 0 cigarros. Así, pero literal. De noche a la mañana. De la noche a la mañana. Fue liberado de eso. Casi me hace recordar el testimonio de mi abuelo René, que igual él dejó el cigarro de una noche a la mañana. Así. Oh, es interesante. Y pues qué bueno que me estás compartiendo esto porque pues yo nunca sabía de este testimonio tan lindo de cómo es que toda la familia entró al arca de salvación. Oh, sí. Ahora, sí recuerdo unos domingos atrás que me habías compartido de que tenías varios hermanos. Sí. Ahora, una familia de 11 no es tan común ahora. Y 11 vivos. 11 vivos. Porque según me escuché yo que mi mamá tuvo 22 hijos.
Wow. Sí, recuerdo que mencionaste eso. Sí, sí. Pero en el transcurso de la vida hubo algunos incidentes, ¿verdad? Con tus hermanos, ¿no? Algunos no sobrevivieron, ¿verdad? Oh, sí, sí. Sí, mi mamá allá en mi país vivía en una hacienda. Y ella me contó que en ese lugar donde vivían, el que iba naciendo se iba muriendo. Se iba muriendo, se iba Wow. muriendo. Y entonces me dice, el que seguía eras tú. Y nos fuimos de ese lugar. Y ya, gracias a Dios, no me tocó. Y ahí, pues, hoy entiendo que el Señor me preservó para el Evangelio. Ahora, en esa, ¿dijiste hacienda o aldea? Dijiste. Hacienda. En esa hacienda, me imagino que hubo un espíritu de muerte, ¿verdad? Algo había ahí, sí. Algo había ahí, seguramente. Eso se movía fuertemente, pues, en esos lugares. Y sí, bueno, aparte que recuerdo, solo recuerdo nada más que mi papá mencionó que él practicó algo de eso, pero no me compartió mucho más de eso. Entonces, en tu línea familiar, así tu descendencia, ¿hubieron algunos que practicaron la hechicería? No supe de alguien más. Solo mi papá. Que mi papá me dijo una vez, yo tuve el libro infernal, me dijo, en las manos. O bueno, mi papá una vez me compartió, me dijo, Wow. bueno, es que no sé qué tanto avanzó, porque me dijo, estuve a punto de hacerme invisible. Así me dijo. Wow. Pero yo no le escarbé, no le pregunté, solo oí lo que él me compartió. Pero él se metió en eso. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por No sé. las influencias de los amigos de antes o alguien le presentó? No supe, Un rito. No compartió eso. Wow, qué fuerte es eso, ¿verdad? Sí. Ahora, ya que tu familia, y que para mí se me hace tan interesante que todos gradualmente, con mucha facilidad, aceptaron el reino de Dios. Sí. Ahora, en los primeros inicios, ya como familia, ya creyentes, todos, me imagino que todos iban a congregarse a una iglesia local ahí cerca, o cómo se dio los primeros pasos ahí, Reinaldo. Mi mamá comenzó a asistir a una iglesia en la colonia, ahí mismo donde ella vivía. Ahí, desde que se convirtió y partió con el Señor, ahí estuvo ella congregándose. Wow. Ella se encargaba, todos los domingos era la encargada de las flores. Ella era la encargada, nadie más llevaba flores. Oh, wow. Ella la llevaba. Entonces me dice mi papá, un día me compartió. Mi papá dice que lo vio un lugar en el cielo. Sí. Vio unas perlas por ahí que estaban, y él pasó y las iba a agarrar, las iba a tomar. Y alguien le dijo, no las tomes. Esas perlas le pertenecen a la dueña de las flores. Wow. Y él entendió que están apartadas para mi mamá, que era la que llevaba las flores todos los domingos a la iglesia. ¿Y por cuántos años fue eso? Eso fue unos 10 años, 15, con esa responsabilidad. Como 15 años. 15 años. Sí. Oh, wow. Ella se tomó ese cargo. Y no, gloria al Señor, que tuvieron un testimonio muy lindo. Ahora, en esos 10, 15 años como familia, ustedes solo aparte de la responsabilidad de tu madrecita, entre tus hermanos y tú, ¿ustedes solo se congregaban o estaban de una manera ya integrados en el servicio? En la iglesia. No, fue poco a poco que se fueron integrando al servicio, que se fueron integrando uno por uno. Tengo 3, 4 hermanas que el Señor las usa cantando, alabando al Señor. Okay. Aquí en la iglesia tenemos una, ¿no? Sí, claro. De mi hermana. Sí, mi claro. hermana Ruth. Ruth, sí. Y allá en El Salvador actualmente, ahorita, hay otra hermana que también ese es su ministerio, la alabanza y la predicación. Sí, Hay predicadoras en tu familia. Sí, hay una sobrina también, esta hija de mi hermana que te comento. Sí, claro. También está en la radio, en la televisión, predicando y cantando al Señor. Oh, wow. La sobrina. Entonces, toda tu familia, tus hermanos, hermanas, todos de una manera están involucrados en el servicio. Actualmente están involucrados. Wow. En el servicio a Dios. Ahora, continuando con lo que es tu historial, bueno, por 10, 15 años estuvieron congregándose, ¿verdad? Sí.
Ahora, ¿en qué año fue que se dio la transición tuya para venirte a los Estados Unidos? ¿Y cómo te enteraste después del ministerio? Sí. Entonces, bueno, estando allá en El Salvador, yo estuve en el Tabernáculo Bíblico Bautista. Entonces, la iglesia bautista. Ok. En ese tiempo, años 79, 80, no se creía en la iglesia bautista. En ese tiempo, no sé hoy, no se creía en los dones del Espíritu, no se creía en que nada sobrenatural. Una doctrina muy rígida. Sí, claro. Y entonces ellos decían, eso no es de Dios, es del diablo. Eso no existe. Eso fue para el tiempo de los apóstoles. Esa era la doctrina. Así aprendí. Wow. Así aprendí hasta que... Y ahí trabajando, quizá pasaron 5 años y de repente me encuentro un librito yo en una librería que se llama Descubramos cómo orar. Y ese libro, bueno, en ese tiempo, una persona cristiana que orara 15 minutos era campeón de oración. ¿De veras? Sí. Wow. Sí, porque entonces yo me encontré ese librito, Descubramos cómo orar, y al leerlo, uno sigue 9 pasos que allí y terminas orando 1 hora. Entonces yo dije, lo voy a practicar y sí. ¿Te cautivó dice, eso? sí, pide perdón, dale gracias a Dios, cántale ahora. 9 pasos. Y sí, pasó 1 hora. Yo dije, wow. Pero las primeras veces lo leí. Después ya me lo aprendí y fue natural. Aprendí a orar 1 hora. Pero empecé a tener experiencias sobrenaturales. Wow. Sí, donde yo estaba orando solo, porque yo oraba solo. Y sentía la presencia del Señor tan linda, yo no quería levantarme de ahí. O otras veces una mirada penetrante que no era horrible. Yo tenía que levantarme porque era pesado. Esas son las 2 experiencias que tuve, pero mi vida fue cambiando y yo dije, yo tengo que compartir esto. Entonces fui con mi pastor bautista. Sí, y le digo, hermano, fíjese que me gustaría orar con unos hermanos en una casa. Sí, hágalo, me dijo. Entonces fuimos, lo guié yo en la oración, los 9 pasos. Aprendimos todos a orar 1 hora de rodillas en el piso de cemento sin levantarnos 1 hora. Entonces una de esas tantas noches orando, una vez a la semana, estábamos tomados de la mano, habían pasado unos 40 minutos de oración, cuando el hermano que tengo a la par empieza a temblar, literal, a temblar, sacudirse. A convulsionar. A temblar, así. Wow. Y comenzó a hablar en lenguas. Un bautista hablando lenguas. Oh, my gosh. Ya estamos hablando 84, 85, el año 1984, Wow. 85. Entonces fui con el pastor el siguiente día y le digo, hermano, fíjese que ayer estábamos orando y el hermano Jesús, le digo, habló lenguas. ¿De veras? Me dijo. Sí, le digo. Pero él no me dijo el pastor que no dejara de orar. Seguimos orando. Entonces, después de este hermano, como 2 semanas después, estaba yo solo orando en una casa que no había nadie, no vivía nadie ahí. 6 de la tarde, calculo que habían pasado 45 minutos y empiezo a hablar en lenguas yo también. Yo nunca nunca visité una iglesia pentecostal, Asamblea de Dios, nunca leí libros pentecostales, nunca sabía de lenguas ni esas cosas. Pero ese día yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Hablé lenguas y son las mismas lenguas que hablo hasta el día de hoy. ¿Cuál fue qué sentiste adentro cuando estabas ya a punto de expresarte en ese lenguaje? Fue algo, yo nunca lo había vivido, nunca lo había sentido, una emoción interna, un gozo. Wow. Y yo supe que era de Dios. Yo no me asusté ni nada, yo sabía, porque mi vida cambió después de eso. Después de esa experiencia de hablar en lenguas, cuando iba a evangelizar, pero la gente se convertía, pero así. ¿Quiere aceptar a Cristo? Sí. ¿Quiere aceptar a Cristo? Sí. Mi vida cambió. Fue diferente. Y vinieron experiencias sobrenaturales. Sí. Porque recuerdo después de esa experiencia, estábamos en un culto un domingo a las 9 de la mañana y el asunto es que imagínate un púlpito, está parado el pastor. Sí. Y a la par del pastor una silla donde yo me sentaba y toda la congregación enfrente la teníamos. Sí. Entonces él estaba predicando y yo pude sentir, no lo veía, al Espíritu Santo que iba y venía sobre todos. Iba y venía toda la predicación. Y empecé a llorar, pero a llorar y toda la gente enfrente me veía.
Yo le decía, Señor, ¿y esto qué es? ¿Por qué estoy llorando? ¿Qué va a decir la gente? Van a decir que tengo problemas, Señor, ¿y qué? ¿Por qué? Y de llorar y llorar. Terminó de predicar, eran 45 minutos de predicación. Se para, yo despedí a la congregación con un corito. Entonces llego al púlpito y quiero empezar a cantar el corito de despedida y comienzo a llorar de nuevo, caigo de rodillas y enfrente de mí empiezan a caer un montón. Boom, boom, boom. Llorando, siendo ministrados. Nunca eso en una iglesia bautista. Sí, quebrantados. Exactamente. Una pregunta. Entonces, en los primeros 10, 15 años, no habías vivido una realidad de esa magnitud. Entonces, tu noción, tu punto de vista del evangelio antes era muy... 5 años fueron. ¿O 5 años? Sí, a los 5 años de convertido fue que yo tuve la experiencia. Pero en esos 5 años, no. Tú pensaste, bueno, si este es el evangelio, bueno, no hay más que... Nada más que es salvo uno y a ganar almas, es todo. Sí, en ese tiempo nada de una guitarra en la alabanza, era piano, así todo bien. Ahora, viene lo siguiente. Cuando tú viste el hermano Jesús, Jesús que comenzó a hablar lenguas, sí. ¿Cuál fue la reacción de los demás cuando se enteraron? Recuerdo que nadie dijo nada. Todos callados. ¿Quedaron así asombrados? Sí. Sí, nadie, no comentamos nada. Éramos bautistas, bueno, no era que íbamos a comentar, no, callados todos. Todos callados. Yo fui el único que fui a comentarle al pastor. ¿Y cuál fue, y qué dijo después el hermano Jesús cuando salió de esa experiencia? Ni siquiera con él platiqué de eso, ni él conmigo. Era la mentalidad que teníamos. Wow. Así no podíamos, porque era la enseñanza la que teníamos. Pero tu pastor, ¿estaba él abierto al mover del Espíritu cuando le comentaste? No, porque en ese mismo momento, en esos mismos días, había unos hermanos de la iglesia, con líderes, ¿no? Ancianos. Sí. Estaban visitando la iglesia de Lynn. Y ellos vinieron y querían implementar, y entonces había problema en ese momento en la iglesia respecto a esas cosas. En medio de eso se dio todo eso. Entonces yo seguía hablando lenguas. A mí el Señor no me dijo, tienes que hablar, vas a cambiar la iglesia, vas a hacer esto. Yo seguí siendo bautista, pero hablando lenguas. Bueno, teniendo experiencias sobrenaturales con el Señor. Increíble. Ahora, esto fue en el 85 para arriba. Sí. Ahora, ¿seguiste congregándote unos años más ahí? En esa iglesia. Mira, en esa iglesia yo era el copastor. Yo predicaba. La mano derecha. Sí, del pastor. Yo me acuerdo que en ese mismo tiempo, el pastor, él estaba estudiando Derecho, iba a ser abogado. Entonces, teníamos servicio los miércoles, viernes y domingo. El viernes era culto de oración, donde menos gente llega. Wow, siempre. Sí, claro. Entonces me dice, hermano, estoy ocupado los viernes con exámenes y todo esto, le voy a dar el culto de los viernes. Está bien, le digo. Entonces me quedé con los cultos de los viernes y resulta que empezamos a cantar unas cadenas de coritos, hasta 25 coros sin parar, sin guitarra, sin piano, a pura capela. Pero una presencia, una bendición. Y danzábamos. Escucha. Que no era normal eso, no era común en la congregación. No. Wow. Danzábamos. David danzaba y una danzadera allí, los hermanos. Entonces, un día viernes llega y me dice, se sentó atrás después del servicio y llega y me dice, pastor, ¿sabe a qué ha venido? Me dice, no, le digo, a ver qué está pasando. Me dijo, porque se llenó el culto de los viernes. Que no era común. No era común. Se llenó. Pero era algo especial. Sobrenatural lo que estaba pasando ahí. Entonces, yo era el copastor, era el director de alabanza. Sin guitarra, sin nada, así a capela. Sin cassettes o discos, nada. Así nomás. La voz. Pero cómo nos ministraba el Señor, sí. Entonces, estaba encargado de evangelismo, tenía una casa de oración, todo eso. Entonces, yo nunca quería venir a Estados Unidos. Yo dije, no, y me habían llamado una hermana que está allá, estaba aquí, vente, no.
Pero de repente... ¿Ya tenías familia aquí? Sí, una hermana. Antes de tu venida. Sí, una hermana aquí. Pero de repente, fue un mes donde el Señor me dijo, te vas. O sentí en mi corazón interno que me quería venir. Pero yo dije, me voy a Estados Unidos. Y cuando venía en el avión, yo dije, no quiero saber nada. No quiero servir, no quiero nada. No voy a ir a una iglesia. Así venía. En el avión venía pensando eso. Pero porque estabas tú molesto con el Sí, Señor. No sé. O, Pero no quería, estaba como cansado, ¿no? Sí, entonces así venía yo. Llegué aquí a Los Ángeles y me llevaron a Las Vegas los primeros días, Las Vegas, San Francisco, ¿no? a conocer todo el país. Sí. Un mes y al mes tengo que buscar una iglesia. Ya era tiempo, dices, ahora sí es tiempo de buscar. Sí. Entonces le pregunté a mi hermana Ruth, le pregunté, ¿sabes de una iglesia aquí en Whittier? ¿Sabes de una iglesia? Oh, sí, aquí hay una arriba, como 3, 4 bloques caminando. Vamos. Entonces voy subiendo unas gradas porque estaba en la segunda planta. Escucho una voz del predicador. Esa voz yo la conozco. Y si era un pastor que ya lo invitamos a nuestra iglesia. Lo invitamos porque tenía un grupo de alabanza. Okay. Entonces, y subí y ya lo vi allí. A los 3 meses estaba predicando, estaba dirigiendo alabanza, estaba en evangelismo, haciendo lo mismo que hacía en El Salvador. Y eso te ministró, te impactó. Otra vez ocupado. El Señor no me dejó. El Señor no permitió. Porque sí, una de mis oraciones de mi vida ha sido, no permitas que me aparte nunca. Y el Señor ha sido muy fiel. Quedaste sellado con esa promesa. Sí. Ahora, ¿por cuánto tiempo estuviste ahora en la iglesia y por Whittier? Sí. Entonces, ahí ya conocí a la que hoy es mi esposa, gracias al Señor. Ok. Ahí se conocieron. Ahí nos conocimos en la iglesia Qué bautista. bendición. Entonces, sirviéndole al Señor de esa manera, lo mismo que allá, aquí en Los Ángeles hay una misión bautista conservadora, de todas las iglesias bautistas conservadoras. Sí, claro. Entonces teníamos reuniones y de repente me llaman a la misión para que sea presidente de jóvenes de la misión bautista conservadora de aquí de Los Ángeles. Hacíamos retiros a Big Bear, 500 jóvenes, 600 jóvenes. Llenísimo. Sí, Alberto Motesi lo invitamos a nuestras reuniones. ¿Esto en qué año fue? Estamos hablando ahí como... 89, 87, por ahí. Sí, por ahí, 87. Sí, esos años. Wow, ya. okay. Y entonces, bueno, escuché en la radio un predicador, no sé si el hermano Alberto Whistle, sí, escuchaba. En ese tiempo, entonces sí. yo me acuerdo que en ese tiempo yo dije, voy a ir a ver qué hay allí. Radio Cali, creo que se llamaba. Sí, en una radio salía. Y fui al templo, creo que en la Rita y la Geisha donde yo fui. Allí donde estábamos nosotros. Sí, ahí, claro. Yo creo que ahí fui. Yo dije un sábado, voy a ir a ver qué hay allí. Y me fui yo solo, no le dije a nadie. Faltaba para las 6, estaba cerrado, gente afuera esperando y me quedé esperando. Entré al servicio, pasó la alabanza y se levantó la profecía. Entonces, yo nunca había oído a alguien profetizar. ¿Esto fue antes de la venida de mi padre? Sí, antes. Okay. No. Sí, antes. Entonces, yo no había oído profetizar. Sin embargo, se levanta una hermana, profetiza y dice, tú que has venido a ver qué hay aquí. Las mismas palabras que yo dije cuando salí. Wow. Y yo sentí que Dios me había hablado. Y dio una profecía y dijo, pero no te preocupes, dijo, yo te atraeré a mí. Fue todo. Me regresé a Así quedó. Allí eso. quedó. Me regresé a mi iglesia. Un año, durante ese año, pasaron ciertas cositas allí dentro de la iglesia. No, yo no salí peleado con mi pastor. Yo hoy en día lo puedo visitar a su casa, platicamos, todo bien. Una bien relación lindo, sana. Bien sano. Y entonces, pero llegó un momento en que yo llegaba al culto y salía igual o peor. No, o sea, no había bendición. Entonces y empecé a orar, Señor, le digo, ¿por qué esto? ¿Qué pasa? Y estaba mi esposa, Dani, ¿no? Dani sí, claro. También. Y yo le digo, Señor, ya no soy solo yo, está mi esposa, está Dani, Señor, dime qué hago. Hasta que un día, algunas cositas ahí con líderes y toda la cosa. Sí, pues. Yo recuerdo que allí en la iglesia bautista,
cada año se escogía, se votaba para pastor y para diáconos. Como una elección. Sí, era 50 más 1. Si habían 100 personas, tenían que haber 51 a favor. Sí, para claro. que siguiera de pastor el pastor cada año. Wow. Y así escogían también a los ancianos. Interesante. Sí. Entonces, nunca me escogieron a mí. Hasta que un año dijeron, vamos, pongamos a Reinaldo. Y me ponen, ¿no? En la elección, está toda la iglesia presente. Y hubo la votación y propusieron a 4. De los 4, solo me escogieron a mí, solo 1. Wow, increíble. Entonces el pastor dice, no puede ser, no puede haber solo 1, tienen que haber más. Hicieron otra vez la votación y lo pusieron a todos. Ay, Dios. Ya sea el colmo, ¿verdad? Sí, los pusieron a todos. Bueno, un día el pastor en una reunión así como esta mesa, estábamos reunidos, dijo, mira, me dijo, porque ya estaba yo trabajando con los jóvenes y le hizo, no me estás ayudando en nada. Así le hizo, así, pero así. Yo dije, ¿cómo si dirijo la alabanza, voy a predicar, hago esto? No, dije. Y sentí dentro de mí, te vas. Así. Salí de esa reunión, le digo a mi esposa y a Dani, ¿saben qué? Nos vamos de la iglesia. Hasta aquí hemos llegado. Sí. Y es que lo que me está pasando es esto, le dije. Yo no siento bendición. Me dice mi esposa, yo estoy igual. Y dice Dani, yo estoy igual. Entonces, regresé el siguiente domingo, había reunión otra vez. Ajá. Y estaban el pastor, habíamos como 10 personas. Y le digo, pastor, le digo, antes de que comience la reunión, quiero decirle, he venido a renunciar de todos mis privilegios. Me voy del ministerio. Y se sorprendió. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, le digo, es que yo le digo, mire, le digo, aquí no nos creemos que en los dones del Espíritu, en mover del Espíritu, Sí, pero claro. yo tengo 5 años hablando lenguas, le dije. Wow. Y ustedes no me pueden decir que eso es del diablo porque cuando hablo lenguas y mi vida cambió, ahora tengo más ganas de orar, de leer la Biblia, servirle al Señor, y eso no lo hace el diablo, le dije. Wow. No, pues entonces si es así no te podemos detener. Ahí. Y no teníamos dónde ir. Y de repente conozco a un hermano Víctor Murillo, me dice, vamos. ¿Por cuánto tiempo estuviste sin saber dónde congregarte? Fue un mes más o menos. Un mes, ok. Sí, entonces este hermano me dice, no estoy yendo a tal lugar. Y ya fuimos a la Riti Langage. Por un mes fuimos allí. Wow. Andaban buscando templo. ¿Sí? Sí, Entonces ahí estuvimos, nos fuimos para Inglewood y el primer culto en Inglewood, domingo, se levanta una profecía y cuando terminó el servicio se me acerca un hermano. ¿Oyó la profecía? Sí, le digo, era para usted. Y viene otro y me dice, ¿oyó la profecía? Sí, era para usted. Sí. Y yo también ya la había recibido. En algo incondicionado llegó la palabra a tu vida. Sí. Y estando en ese culto particular, ahí es donde tú y tu amada esposa dijeron, aquí es donde el Señor nos quiere tener. Con ella, entonces comenzamos a congregarnos y le dije, no te metas, porque ella también servía, no te metas a servir en nada, ni yo tampoco. Hemos llegado a un lugar donde Dios habla, Dios se mueve. Ajá. Que nos ponga Él. Qué lindo No te punto. metas en nada. Sentémonos a aprender. Y sí, nos sentamos un año. Nos sentamos por aquí, a donde se sentaba el pastor en aquella puerta, ahí nos sentamos. Todo el tiempo ahí fue. En la parte, desde que llegamos. en la parte lateral, ¿verdad? Sí. Del templo. Ahí nos sentamos durante un año. Y además de eso, yo me hice una promesa. Yo dije, no quiero que el pastor me conozca. Yo me le esquivaba. De repente él venía en uno de aquellos pasillos y yo me regresaba no quería que me conociera, porque yo quería que Dios me pusiera a servir. Te hacías de la vista gorda, como decimos. Sí. Entonces, llegamos los cultos tempranito, a las 6 de la tarde ya estábamos en Inglewood, todos los domingos. Y entonces un hermano me dice, hermano, ayúdanos a servir, usted siempre viene temprano. Sí, le digo, empecé con las ayudas de servicio. Ahí comenzó ya tu servicio como ayuda de servicio. Sí, entonces supe que habían discipulados y había un discipulado en Whittier. Y en Whittier, el anfitrión, llegó el coordinador general en ese tiempo a enseñar y me gustó. Pues yo aportaba porque yo traía, conocimiento sí traía de allá. ¿Quién era el coordinador general Hermano en ese tiempo? Carvajal. Sí, Antonio cierto. Carvajal. Es cierto. Entonces le pregunté, hermano, ¿y esta clase dónde la dan? Allá en Inglewood, a tal hora.
preparando maestro. Ahí, ¿y puedo ir? Sí, me dice, vengas. Entonces le digo al anfitrión, vamos. Sí, me dice. Entonces empezamos a ir. Yo pasaba por él y yo por pasar por él siempre llegábamos tarde a la clase. Sí, pues. Entonces el encargado de esa clase nos dijo, vengan ustedes dos, nos dijo. Ya después de algunos, ustedes siempre llegan tarde, dijo. Es la última vez, si no ya no vengan. Así, pero así, literal. Un ultimato les dio. Entonces yo dije, bueno, yo siempre vengo tarde por esperar al hermano. Ya no paso por él. Uh-huh. Ya no pasé por él. Yo seguí, él se quedó, ya no seguía. Wow. Sí, entonces seguí. A los días me mandan de auxiliar y luego me ponen de maestro discipulado. ¿En qué año fue esto? Ya estamos hablando, estamos hablando ahí por el 97, 98, por ahí. Wow, increíble. Sí. Y entonces ingresé al departamento de discipulados. Tenía una hermana que era la coordinadora. Uh-huh. Y en ese tiempo vi que los hermanos maestros, porque la mayoría varones, sí, claro, como que no les gustaba trabajar con una mujer. Y yo dije, pero si esta hermana está aquí es porque Dios la tiene aquí. Uh-huh. Yo voy a trabajar con ella. Y me sometí y ella me decía esto sí, hermano, así como no. Hermano, mi eso está mal, enséñeme. Y trabajé con ella, muy bonito. Entonces, pero empecé a conocer a todos los maestros, eran como 25. Y yo dije, estos son habían algunos, decía yo, estos son los futuros coordinadores, porque los veía el conocimiento que tenían, cómo aportaban, sí, cómo se expresaban, lo que sabían, ¿no? Estos son futuros coordinadores, dije. Ahora una pregunta. Uh-huh. En ese tiempo, ¿los 25 maestros representaban 25 hogares o era otro número en ese entonces? Sí, 25 hogares más o menos. En ese entonces. Sí. Otra cosa que me llamó mucho la atención que acabas de mencionar, que tuviste la humildad y la sencillez de aprender de una coordinadora que estaba en función ese tiempo. Sí. Digo esto porque lamentablemente a veces el machismo se mueve mucho en nuestra cultura, sí. Pero qué bonito detalle de que pudiste aprender pues, en el tiempo la persona que Dios había delegado. Sí, porque yo pude ver, si Dios está en un ministerio, iglesia, donde el Señor se mueve, habla, y yo dije, Dios la tiene aquí esta hermana. Entonces yo dije, voy a trabajar con ella. Entonces me sometí pues a lo que ella me decía y le obedecía. Entonces, pero en esos días, la hermana tuvo un contratiempo, salió con el esposo, salieron del ministerio. Uh-huh. Y el hermano Tony Solórzano y el hermano Antonio Carvajal me llaman a la oficina. Pero antes de que me llamaran, el Señor puso en mi corazón un sentir bien fuerte, bien fuerte. Y como vi a los maestros, cómo se conducían, los empecé a conocer, el Señor me dijo, te vas a ir adelante de ellos. Wow. Y entonces fui con mi esposa y le dijeron, fíjate que algo sentí en mi corazón, que el Señor me decía, que me voy a ir adelante de los maestros. Y entonces vienen el hermano Tony y Antonio y me llaman a la coordinación. Hermano, me dice, queremos que nos ayuden a la coordinación. Y yo le dije, está bien, hermano. Empecé a trabajar como coordinador. Entonces, moviéndome ya con los coordinadores, los conocí. Y otra vez viene, te vas a ir delante de ellos. Otra vez, y le vuelvo a decir a mi esposa. ¿Sentiste Dios hablando en el corazón o audiblemente? No, en el corazón. Wow. Sí, entonces voy con ella y le digo, otra vez me habló el Señor. Dice que me voy a ir delante de los coordinadores. De veras, sí, le digo. Increíble. Y seguimos trabajando. Y en eso el coordinador general sale de pastor a Orosi, de Nuba, por allá. Sí, claro. Ajá, entonces, ya hasta la fecha y pues está pastoreando. Y ahí está pastoreando. Entonces me llaman a la coordinación general, que es lo que estoy desarrollando ahorita. Uh-huh. Increíble. Ahora, ¿se puede decir que tienes más de 25 años? Sí, casi 30. 30 años, casi 30. Sí. Es increíble cómo el Señor te ha llevado de una temporada a otra, y la verdad también es admirable ver de que tienes un repertorio de 30 años en la coordinación, ahora al frente de lo que es los discipulados. Sí. Yo estoy completamente convencido, sin ninguna duda, que Dios me tiene aquí. Y estoy completamente... ¿Cómo me conoció el hermano Otto? Sí, y yo me le andaba escondiendo.
Esquivamos esa parte, sí. Sí. ¿Cómo se dio esa Me andaba reunión? escondiendo. Entonces, trabajando como coordinador, y todavía está hermano Antonio Carvajal, teníamos un programa en la radio los días sábados, 10 de la noche. Ajá. Y salíamos a Long Beach, allá estaba la radio. Todos los sábados salíamos corriendo, hermano Antonio, hermano Carvajal, los coordinadores. Sí, claro. Participábamos. En ese tiempo yo trabajaba de noche, de 12 de la noche a 8 de la mañana. 10 años trabajé así. Y ahí ya trabajando aquí, en el departamento. Increíble. Entonces, en ese año, ese día, el hermano Tony estaba en Miami, Espoli, le llaman, Espoli, algo así. Oh, Expolí, ajá. Sí, que iban para allá. Sí. Y dejó al hermano a Edwin López encargado de la radio. Entonces él se ponía aquí y nos daba tiempo a los coordinadores, 15 minutos, ¿no? Entonces le digo al hermano Edwin, le digo, deme los primeros 15 a mí porque me tengo que ir a trabajar. A las 12 entro a trabajar. Está bien. Entonces me dio los 15 minutos, participé. No me acuerdo de qué hablamos, no me acuerdo. Y me fui y ya los dejé a ellos. En los teléfonos estaba la hermana Chiquis, la esposa de Gustavo Lemus, en los teléfonos. Entonces eso fue el sábado. El domingo llego a la iglesia, al culto, y la primera que me encuentro es a la hermana Chiquis, ¿no? Me dice, hermano, ¿ya supo? Wow. No, hermana, ¿qué pasó? No, me dice, es que anoche, me dice, después de que usted participó, entró una llamada. Ajá, ¿y qué? El hermano Otto, me dice. Oh, sí, le digo. Preguntó que quién acababa de participar. ¿O de veras? Sí, En los primeros 15 sí. minutos. Ah, sí. Sí, dijo que estaba muy bonito. Así, ¿va? Fue todo. Sí, claro. ¡Pum! Viene otra vez el Señor. Te va a mandar a llamar el apóstol. Ese domingo. Wow. Y que llega el hermano Edwin y me dice, el hermano Otto lo quiere conocer. Mira cómo Dios sobró. Sí, es impresionante. Es sobrenatural. Reinaldo. Entonces, él estaba en la oficina con los ancianos. Y llego y le dice hermano Edwin, hermano Otto, le dice, él es el hermano Reinaldo. Oh, me dice, ¿tú participaste anoche en la radio? Sí, le digo. Wow. Estuvo bien bonito, me dijo. Ah, gracias, hermano. Así. Y fue todo, ¿no? Así quedó la plática. Sí, así quedó. Fue el domingo. El martes llego al servicio. Te va a mandar a llamar el apóstol. Otra vez. Y llega el hermano y otra vez. hermano Otto quiere hablar con usted. En ese tiempo había la dominical a las 2 de la tarde. Sí, me acuerdo en ese entonces, sí. Entonces llego a la oficina y me dice, mira, me dice, te voy a dar la oportunidad de que compartas en la dominical. ¿Ya? Wow. Ah, amén, hermano, es un privilegio. Y yo ahí, ¿no? Te voy a oír, me dijo. Fue todo lo que me dijo. Increíble. Ahí comenzó. Bueno, allí me conoció, pues. Fue la manera en que él me conoció. Wow. ¿Sabes lo que me llama la atención de todo esto, Reinaldo? De que tú no fuiste a buscar un puesto o a darte a conocer con la gente. Era Dios que literalmente puso las piezas. Bien literal. Y trajo todo hacia tu vida. Y creo que eso es una virtud que hay que recalcar y recordarle al pueblo de Dios, de que es Dios el que da la gracia, el que abre las puertas. Y cuando las cosas se hacen a la fuerza, no viene de Él. Tampoco, sí, no. Entonces me sorprende cómo es que Dios ubicó todo para que estés ahora haciendo lo que Dios te tiene ahora desarrollando. Sí, y a la par de todo esto que hemos hablado, desde que vine al ministerio, el Señor me comenzó a dar sueños, muchos sueños que no los puedo enumerar porque fueron muchos sueños, donde yo siempre, el Señor me veía, conocía a los ancianos y a la par de ellos, trabajando. Y también me dio sueños donde el pastor estaba en el púlpito, bajaba y me daba el micrófono y yo subía. O yo bajaba y le daba el micrófono y él subía. Así. Entonces el Señor me empezó a sembrar que mi llamado era aquí interno. Ahora, agregando sobre ese pensamiento, porque hay una novedad muy, muy linda, que ahora estás ya de lleno al ministerio, cuando anteriormente estabas dentro del ministerio, pero a la misma vez tenías un trabajo secular, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se dio esa transición? Así, ¿cómo fue que te avisó otra vez el Señor en tu corazón lo que venía? Esos sueños me hicieron sentir y
ver pues que el trabajo era interno. Del Departamento de Discipulados, maestros y coordinadores, hubo un tiempo allá por los 90, salieron alrededor de 15 a 20 pastores, que soy pastores fuera del país y diseminados aquí en Estados Unidos. Wow. Que eran de parte del Departamento de Discipulados. Y entonces un día yo iba para Vista a predicar allá a una iglesia el domingo, voy por el Freeway 5 y iba orando y le digo, Señor, todos están saliendo. Y yo le pregunté, y otra vez me vuelve y me dice, no todos van a salir. Voy a usar gente adentro, me dijo. Allí se me quitó todo deseo de salir para afuera. Y supe que era aquí donde el Señor me iba a tener. Te habló claro y directo en tu corazón. Sí. Es impresionante eso. Porque entiendo que está la noción, está el pensamiento de ir a abrir campo en un territorio virgen, por decir. Y es bonito y es parte de expandir el reino de Dios. Sí. Pero ¿sabes qué, Reinaldo? Poco se habla de lo que tú me acabas de decir. Poco se habla de estar en la ubicación, lo interno, porque requiere atención, requiere pues el servicio para que esto marche para adelante. Ahora, hablando de esto, ahora sí, quiero que continúes un poco de la transición, porque sé que estabas trabajando en lo secular, pero ahora estás de lleno. Y entonces, después de esos sueños y todo eso, que el Señor me hizo ver, pues, tener bien claro que mi trabajo era interno, se me quitó toda idea. Entonces ya me proyecté. Wow. Ya me proyecté a trabajar internamente. Proyectado, trabajando como debe de ser, fiel al Señor y sin pensar en salir para afuera. Siempre trabajando para la gloria del Señor aquí. Y entonces el último trabajo fue manejando troques. Andaba manejando. ¿Por cuánto tiempo hiciste eso? Por 10 años, de 2006 hasta la fecha, hasta el 2018 por ahí, antes de la pandemia. ¿Y tus rutas eran localmente puro local, o de lejos? Local, porque nunca quise salir lejos por no descuidar el privilegio. Nunca. Entonces, trabajando ya todo esto, lo que es discipulado, porque crecimos, llegamos a tener hasta 80 discipulados, 85 Increíble. Hogares. Sí, entonces ya el trabajo secular y cuidar aquí ya bastante difícil. Entonces, hasta entonces, comencé a insinuarle al pastor de que incluso vine un día a decirle, hermano, no tengo tiempo. Ponga a alguien a tiempo completo que le trabaje el discipulado. Yo ya no puedo, no quiero descuidarlo. Sí, claro. No puedo. Entonces, no, pues me dice, hazlo tú, ¿no? Entonces viene eso de la pandemia, se atravesaron 3 años. Sí, me acuerdo. 3 años, ¿no? Entonces yo seguí trabajando, manejando. Entonces, manejando, tuve un accidente en mi carro, no en el troque, en mi carro. Okay. Tuve un accidente. Después del accidente, 2 accidentes más con el troque. Entonces me afectó la licencia, la aseguranza. No, la licencia no, la aseguranza. Y se me hizo difícil. Yo dije, no puedo seguir así. Con ese no estilo pude de agarrar vida. aseguranza, no pude agarrar aseguranza. Entonces se me complicó, paré el camión. Me quedé un año sin trabajar. Wow. Y entonces, pero comencé a orar porque estaba en un momento donde, Señor, ¿qué hago? Dime. Y entonces un año orando, buscando a Dios. Me vine aquí al templo. Casi todos los días me pasaba 8 horas allí orando allí, solo allá arriba, en la oscuridad, yo solo, picado por los zancudos. Bueno, eso también, ¿verdad? Entonces, orando. Bien acompañados estuviste. Sí. Y llegó un momento donde se me acabó el dinero, ya no tenía dónde echar mano para la renta, para esto, para lo otro, pero no estaba trabajando. Entonces dije, no, ya Dios ya no me habló. Y pedí oración y ayunando y orando y clamando. Y no me hablaba el Señor, y no me hablaba. Increíble. Entonces dije, voy a buscar trabajo. Y me habló un pastor, me dijo, tengo una compañía, le vamos a pagar 35 la hora, creo que me iban a pagar. Y estaba bien para empezar. Claro. Yo dije, lo tomo, dije yo. Y me voy ese día con el pastor. Estamos hablando de septiembre pasado. ¿No? Son como, ¿qué?
Sí. 6 meses. Sí, por claro, ahí. no mucho tiempo Sí. atrás. Entonces voy y le digo, está bien, ¿a qué horas comenzamos? 2 de la mañana. Dije, bueno, ni modo, lo tomo, ya hablé, ya dije que sí. Y quedé de ir ese día, ya comenzar a trabajar. Ese día exactamente. Era un día miércoles Ajá. o martes. Era un día que el pastor nunca viene a la iglesia ese día. Sí, claro. Pero venía orando, Señor, que esté el pastor, que esté el pastor, que esté el pastor. Y que llego que sí estaba. Wow. Y subo a hablar con él. Mire, esto está pasando 1 año sin trabajar, ya no tengo de dónde agarrar. Ahorita me están dando un trabajo y, hermano. Y se va a complicar más. Sí, se va a el tiempo. complicar. Está el privilegio. Entonces ahí, porque ya había hablado con él antes de la pandemia, de eso ahí, pero quedó así, detenido. Sí, claro. Y me dice, en septiembre comienzas. Eran como 2 semanas adelante, 3 semanas adelante. Y dice, es que del septiembre pasado para hoy ya entramos al ministerio. Pero la última hora yo sentí que ya tragando agua como Pedro, Sí. el Señor abrió la puerta. Te jaló de las aguas. Así me sentí, Te sacó. literal. Increíble. Y ya desde septiembre para este mes, son 6 meses, ¿no? ¿Y cómo ha sido ya la experiencia en estos 6 meses para ti? Y yo me siento como pez en el agua. Okay. Como pez en el agua y estoy viendo, porque el Señor no termina de sorprenderme. Estoy aquí, estoy atendiendo gente, consejería, oración, Sí, claro. hablando con personas, pero el Señor sigue, estoy viendo su mano. Por ejemplo, estoy aquí en la oficina, aquí donde estamos ahorita, y comencé y le digo, Señor, yo comencé a orar, Padre, tu presencia en esta oficina. Tu presencia necesito en esta oficina. Que el que entre por ahí, que sienta tu presencia. Que se sientan ministrados, que tú los ministres. Así fue mi oración. Sí. Entonces viene una hermana que trabaja aquí en las oficinas y un día me dice, hermano, pasé por su oficina. ¿O sí? ¿Qué pasó? Había un ángel en la puerta, me dice. Dios De veras, mío. sí, un ángel grandote ahí está en la puerta. Solo se me quedó viendo, me dice, y pasé. Y regresé y ahí estaba. Y dice que el ángel le dijo, me mandaron. Dice que pasó 3 veces y el ángel no se iba. Wow. Ajá. El Señor no deja sorprenderme. Aparte, Pablo, que Increíble. vienen hermanos de la iglesia aquí. El Señor me dio un sueño, el Señor dice esto, el Señor dice esto para usted. Me están viniendo mensajes del Señor. Este evangelio es sobrenatural. El evangelio que yo conozco, Pablo, es un evangelio sobrenatural. Dios habla. Increíble. Una pregunta. Y ahora en el tiempo presente, ¿algunos de tu pasado se han comunicado contigo diciendo, Reinaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo en el lugar donde estás? ¿Has tenido todavía contacto con el pastor de antes o el liderazgo de antes? El pastor de antes, solo cuando digamos, unas 4 veces, 5 veces, que yo lo he buscado. Pero no, ellos siguen con su doctrina. No quieren saber nada. Ni mucho menos los feligres. Interesante. Sí, eso. no, siguen con su doctrina donde solo salvación. Y ahora en el tiempo presente, Reinaldo, ¿cuántos coordinadores hay y hogares hay ahora en función? Después de la pandemia quedamos con 25. Bueno, hay maestros que se fueron con el Señor, Sí, anfitriones también. Entonces, después de la pandemia hemos tenido que comenzar de nuevo y ahorita estamos abriendo hogares y ya llegamos a 40 de nuevo. Sí, Qué bendición. sí. Vale. Coordinadores, 8 coordinadores. Esto agarró ya un ritmo bien Sí. fuerte. Sí, estamos sintiendo el Señor, estamos viendo cómo Dios está tocando corazones de hermanos para que abran sus casas y se lleve la palabra del Señor, otros que quieren ser maestros, otros que quieren asistir, pero estamos viendo cómo Dios está tocando la iglesia. Ahora otra pregunta. ¿Cómo has podido tú lidiar en estos 30 años la otra parte opuesta en cuestión de maestros que no quieren seguir el esquema o el orden? ¿Cuál ha sido tu experiencia con aquellos Con individuos? ellos. Sí, hemos tenido varios. He tenido varios pues a lo largo de los años. Esta es mi experiencia personal. Sí.
creo yo que tengo el récord de que nunca le he quitado el privilegio a nadie, a ninguno, nadie. Y sí, he tenido bastantes opositores porque he tenido que sí abiertamente, pero no, yo no creo eso. Y han enseñado otras cosas. Mi experiencia es, los he ponido en las manos del Señor. Los he puesto en las manos del Señor. Sí, tratamos de ubicarlos y se ponen renuentes. Oro por ellos. Solitos se han ido. No soportan. No, wow. Yo solo oro por el Señor. Señor, que cambie. Mira, Padre, por favor, ayúdanos. Se han ido solitos. Y van quedando los fieles. Sí, sin necesidad de pelear, discutir, reclamar y hacer tanto bullicio. Yo creo en el Dios que obra, pues. Si este es su iglesia, su reino, y Él va a obrar. ¿Sí? Impresionante. Solo buscar que Él ponga su mano. Ahora viene lo siguiente, porque estamos ya casi para llegar a la culminación de nuestra plática, pero quiero decir lo siguiente. Y más que todo esto es para que tú le puedas decir a la audiencia de hoy, especialmente a aquellos que son miembros de Llamada Final, que se congregan acá y que ahora está prestando atención a esta conversación. ¿Por qué es bueno abrir su hogar? Esa es la primera pregunta. Sí. Bueno, primero porque fue algo que Dios instituyó desde el principio. El Señor Jesús visitaba los hogares. Entonces, ahí vemos que es importante para Dios los hogares, las familias, los matrimonios, porque las iglesias se componen de hogares. Si hablamos de una iglesia poderosa, estamos hablando de hogares poderosos. Si hablamos de una iglesia débil, estamos hablando de hogares débiles. Entonces, al Señor le interesan las familias, porque son las que forman la iglesia. Jesús visitó los hogares. Y la iglesia, al principio, después del Señor, se reunía en el templo y en las casas. Ahora, cuando se abrió un discipulado, creemos que están abriendo la puerta al arca, la presencia de Dios. Así ¿Y es. qué va a haber? Bendición, como Obed, ¿verdad? Que fue bendecido. Entonces, y la experiencia que hemos tenido en estos años de discipulados, lo que hemos visto son muchos hogares restaurados, matrimonios a punto de divorciarse. Ha llegado la palabra, la enseñanza y se arreglan, y otros se han casado porque la palabra los redarguye. Sí, hemos visto milagros a cantidad en los hogares. Salvación, muchos se han salvado. Y la mano de Dios obrando. Es que es algo maravilloso. En definitiva, lo único que va a suceder es que va a llegar mucha bendición al hogar que abre su casa para un discipulado. Porque a lo personal tú has visto cómo los anfitriones han sido transformados por la presencia de Dios. Y muchos de esos anfitriones se han hecho maestros y hoy son anfitriones y maestros a la vez. Ahora, esto me viene a decir lo siguiente. No por qué, sino más que todo lo quiero decir de esta manera. ¿Cuáles son las virtudes, las características de ser un maestro? Alguien que traza la palabra. ¿En qué manera lo beneficia al que expone? Sí. La idea de discipulados es esta. En la iglesia de Cristo hay creyentes y hay discípulos. El creyente no está comprometido. El creyente toma las cosas así livianamente. El creyente ni le sirve a Dios, no tiene temor de Dios. El creyente sabe que es salvo, pero quiere vivir la vida como antes. El discípulo, la idea del discípulo es transformarlo a la imagen de Cristo. Todo su ser va a cambiar, espíritu, alma y cuerpo. Tiene que irse transformando y actuando, viviendo como Cristo actuaba, vivía, pensaba, hablaba. Es transformado en todo. Un discípulo es transformado en todo. Es fiel, es poderoso. No necesita que nadie lo incentive. Tiene experiencias con Dios. Tiene contacto con el Padre, el Hijo y con el Señor Jesucristo. Es diferente un discípulo a un creyente. Entonces, y Dios lo equipa en todo. Le da la gracia, le da la unción, le activa los dones. Un discípulo nunca se desanima. Un discípulo sigue adelante en cualquier situación de la vida.
y está para ayudar, no para ser ayudado. Él es ayudador. Él bendice, Él levanta, ese es un discípulo. Y esa es la idea de los discipulados, que el creyente sea discípulo. Increíble. Ahora para llegar ya al final de nuestra plática, para aquellos que tienen la inclinación, sea abrir un hogar o formarse en lo que es el magisterio, ¿dónde se pueden ellos comunicar contigo directamente? Entonces estamos aquí en la iglesia. Pueden preguntar por Reinaldo Renderos. ¿Puedo dar mi número? Sí, Mi número de teléfono, si quieren comunicarse, es 323-707-6414. Ahí siempre les voy a contestar para información. Y si no, aquí en la iglesia, pues nos buscan con los maestros o preguntan por mí. Y nos inscribimos. Hay 3 formas de participar en el Departamento de Discipulados. Asiste a un hogar los días lunes, todos los lunes, a recibir la enseñanza, o abre su casa para un discipulado usted, o usted se forma como maestro de discipulado. Wow. 3 vías. ¿Y qué días te reúnes con los maestros? Con los maestros de discipulado me reúno los jueves una vez al mes. Hay puros maestros, no entra nadie más. ¿Con los auxiliares o solo auxiliares maestros? Y maestros. Ellos reciben las enseñanzas un jueves para los 4 lunes del mes. Y para los que quieren ser maestros de discipulado, el próximo mes de mayo del 2023 comenzamos las clases, el primer jueves del mes de mayo. ¡Qué emoción! Renderos, gracias por este tiempo, por abrir tu corazón, por darnos a entender o darnos a conocer un poco más de tu vida, de tu repertorio. Y la verdad, me siento yo privilegiado poder continuar sirviendo contigo. Amén, amén. Un privilegio también para mí. Y sacar esta obra excelente de parte de Dios adelante y poder inculcar, influir en esta generación y en la que viene. Porque sé de que este ministerio, esta casa, es como un semillero. Sí es. Y he visto cómo Dios ha mandado a siervos, ha levantado siervos y seguirá levantando, si es que el Señor tarda por venir, a la nueva generación para que sigan proclamando este evangelio tan hermoso. Y Renderos, gracias por tu tiempo, de veras, ahora ya he acumulado algo diferente, bonito de ti, que lo voy a atesorar, y sé que para la audiencia también ha sido una bendición para ellos. Y personalmente te puedo decir con mucha libertad y confianza, tú y tu amada esposa, tu familia, son una bendición, no solo para mi familia, sino para el ministerio. Y lo seguirán haciendo. Y gracias por todo lo que le has hecho para el Señor. Y sé que Él los recompensará. Y ya lo está haciendo de una manera muy linda. Claro que sí. Últimas palabras para la audiencia. Bueno, ha sido para mí un placer y una gran bendición y privilegio poder estar aquí con el pastor Pablo. Quizás estoy profetizando. Amén. El pastor Pablo. Y un saludo para todos y espero que esto, pues, de alguna manera bendiga sus vidas. Gracias, Reinaldo. Ahora, si quieren más información sobre el contenido de lo que hemos hablado y sobre mi podcast, me pueden escribir en pablo.azurdia@llamadafinal.com y yo con gusto estaré para responder a sus preguntas, cualquier cosa que usted desea saber sobre el contenido y el podcast que desarrollo semanalmente. Que Dios me los bendiga y gracias por su tiempo, y ayúdanos a compartir este episodio y también suscribir a mi podcast, a mi canal de YouTube y las plataformas principales en la cual saco el contenido. Dios me los bendiga y de nuevo, gracias, Reinaldo. Muchas gracias.